Hola, estamos a finales del mes de agosto, en la víspera de septiembre, que por antonomasia es nuestro mes patrio nacional. Septiembre comprende dos efemérides fundamentales en ese sentido. La del 16, que corresponde a la del llamado Grito de Dolores, promulgado por el cura Miguel Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, que se considera el acto de inicio del proceso o movimiento de independencia nacional. Y la otra fecha, la del 27 de septiembre, que remite o conmemora la entrada triunfante en la Ciudad de México en 1821 del ejército trigarante liderado por Agustín de Iturbide, mediante la cual se ponía fin a la Guerra de Independencia de México. El día siguiente de esa marcha, el 28 de septiembre, se firmaría el acta de independencia que oficialmente avalaba la independencia del país. De esta manera, después de 11 años y 12 días, si tomamos en cuenta ese 16 de septiembre de 1810 y el 28 de septiembre de 1821, se cerraba el ciclo de la lucha y consecución de la independencia de nuestro país de la colonia española. Fue un proceso cruento, lleno de personajes heroicos, de grandes gestas realizadas por mujeres y hombres que un día soñaron por construir un país como el que hoy tenemos. Un proceso de independencia que, vale decir, se vivió de manera diferente en cada región de esa antigua colonia de la Nueva España, y en particular en la provincia de Tabasco, como se llamaba nuestro territorio durante la colonia. Y por eso estamos aquí, en este programa especial, porque resulta que en la provincia de Tabasco fue uno de los primeros lugares donde se proclamó la independencia, siendo esta fecha el 31 de agosto de 1821. De tal manera que este 31 de agosto de 2024 se cumplen 203 años de ese importante evento. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo fue posible esto? ¿Bajo qué circunstancias se llevó a cabo esta proclamación en nuestra provincia antes de que se realizara a nivel nacional? Bien, pues para platicarnos de este importante evento que debería estar presente en la memoria de todos los tabasqueños, tenemos al maestro Héctor Valencia Reyes, uno de los conocedores más agudos de la historia de México, pero en particular de Tabasco, y como parte de ello, de la misma historia de nuestra universidad, de la UJAT. Estimado maestro Héctor, muchas gracias por estar aquí en este programa. Gracias por la invitación y estamos para servirles y para discutir sobre el tema. Claro que sí. Del maestro Héctor podemos decir brevemente que desde hace más de 30 años es profesor de la licenciatura en Historia en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, y paralelamente se ha dedicado a investigar con minuciosidad nuestra historia. Son muchas las publicaciones de su autoría, por eso menciono las más recientes: Haciendo Patria desde la Provincia, interpretaciones tabasqueñas sobre la independencia, la soberanía y el nacionalismo, y Una mirada al pasado, documentos históricos del archivo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Publicación esta última derivado precisamente de su trabajo como responsable del archivo histórico de la UJAT. Estimado maestro, muchas gracias de nuevo por estar aquí y con la oportunidad que nos da de abordar este tema que, como ya dijimos, es importantísimo o debería ser importante para los tabasqueños. Por eso, estimado maestro, quisiera partir de lo que se considera tradicionalmente las causas que impulsaron la independencia de México, como el descontento criollo, la lucha entre españoles, peninsulares y americanos, la condición de los indios, la preponderancia del clero, todas esas que se han llamado incluso causas externas, como la invasión de Napoleón a España, la revolución de Estados Unidos, etc. La pregunta es, en esencia, ¿cómo era Tabasco alrededor de 1800 y 1810? Pues dependía de la provincia de Yucatán. ¿Esto qué significaba en términos administrativos y políticamente? ¿Cómo era ese escenario? Bueno, Tabasco es una de las provincias más pequeñas de la Nueva España. Y Tabasco no va a vivir los grandes conflictos, tanto políticos como económicos o religiosos,
que se van a experimentar en el centro del país. Pero Tabasco sí va a experimentar una serie de hechos en los que las poblaciones indígenas del estado, de lo que hoy es el estado de Chiapas, se van a rebelar desde finales del siglo XVIII, y muchas de esas poblaciones van a migrar o van a involucrar a los grupos de los pueblos originarios que vivían en la provincia de Tabasco. En ese sentido, Tabasco no va a vivir en un escenario donde de manera permanente los intereses entre mestizos, criollos e ibéricos en pugna, en lucha, se manifiesten. Pero sí va a vivir el escenario donde estas poblaciones indígenas van a estar constantemente rebelándose a finales del siglo XVIII, pero también en 1805, 1807, 1809, etc. Al respecto hay expedientes y hay fuentes que nos narran en qué términos se dan estas rebeliones y cómo influyen en el estado de Tabasco. Tampoco Tabasco va a vivir los grandes conflictos que va a tener el bajo clero con el alto clero. Más bien Tabasco va a vivir inicialmente, desde inicios del siglo XIX, una serie de conflictos entre el clero que administraba las iglesias locales, las capillas, los oratorios locales, y los gobernantes locales, los gobernadores de la provincia, que se van a acentuar cuando inicia la independencia. Al ratito hablamos de cómo se hacen estos enfrentamientos y cómo eso va a trastocar las relaciones de poder hegemónicas que se están dando en Tabasco. Tabasco también va a vivir en un contexto, por estar en el Golfo de México y tener salida hacia el mar, en un contexto en el que las relaciones que tienen que ver con el comercio marítimo y sobre todo con el tráfico y circulación de mercancías van a influir en la vida y en la administración local. Y desde luego también van a desatar conflictos entre los administradores locales, los comerciantes o aquellos que de manera ilegal trafican con mercancías por los ríos de Tabasco. Ahora bien, Tabasco va a tener una población profundamente iletrada. Los tabasqueños que se forman en el nivel superior son contados con la mano. Tenemos un sistema educativo prácticamente nulo. La educación de los tabasqueños de aquella época, independientemente ya fuese mestizos, criollos o ibéricos, porque eran los que tenían acceso a cierto bienestar básico, se da dentro de las familias. En ese sentido, va a haber una especie de desvinculación en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la cultura, que se da en el centro de México o que se da en regiones como San Cristóbal de las Casas o la ciudad de Mérida o la ciudad de Jalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba, etc. Y ya ni se diga del centro de la República. Entonces, también es un Tabasco que no tiene una infraestructura urbana, salvo Villahermosa de San Juan Bautista, realmente significativa. Digamos, las diferentes villas tienen pocas construcciones, caseríos, y por ejemplo, hasta esa época, hasta en el contexto de la revolución de independencia, se empieza a construir el panteón, se empieza a construir la iglesia de Jalpa de Méndez. Entonces, en esas situaciones... En Villahermosa, en San Juan Bautista, ¿qué iglesias había? La Conchita creo que ya existía. Bueno, desde la de entonces. lo que llamamos, lo que fue la vieja iglesia de Esquipulas. Ah, ok. Lo que nosotros llamamos la iglesia de la Conchita, cuando quieran también hablamos de eso, Okay. Cómo se construyeron las iglesias en Tabasco, Okay. va a ser después, si no me equivoco,
de 1845 que se empiezan a decir los tabasqueños, necesitamos una iglesia que nos represente. Digna, un templo digno, etc. Entonces, allí es importante decir que, por lo tanto, no va a haber grupos que estén organizados en torno, digamos, al desarrollo de la literatura, preocupados por la aplicación del derecho, grupos organizados en torno al cómo desarrollar una clase que podríamos llamar ilustrada, ¿no? Ajá. No hay una serie de élites, eso sí, oligarquías claramente definidas, que promueven la producción agraria, el comercio, fundamentalmente el cacao, el tabaco, la pimienta, y que están asociadas a nivel microrregional también con la explotación de materias primas relacionadas con la maderería. Entonces, aquí es importante decir que las circunstancias históricas que vive Tabasco son muy peculiares, son únicas, y que en ese contexto los grandes procesos mundiales que influyeron para que en México se reflexionara, se discutiera y se asumieran posiciones políticas para reflexionar sobre la posibilidad de la independencia, pues no van a influir tanto en Tabasco. Acá no va a influir tanto, por ejemplo, la Revolución Francesa, no va a influir tanto, digamos, que los tabasqueños conozcan las ideas de los ilustrados, etcétera. Ilustrada, el mismo sí va a influir, de la independencia de Estados Unidos. Sí va a influir un hecho importante. Va a influir la invasión napoleónica. Okay. Ese fenómeno internacional. ¿Por qué? Porque en ese contexto de la invasión napoleónica, en España se va a dar un movimiento político que va a dar origen a la Constitución de Cádiz. Y entonces, los diferentes habitantes de las provincias de la Nueva España y de todo el imperio español en América tienen que nombrar delegados. Y los tabasqueños ven la oportunidad para nombrar un delegado que les permita reivindicarse como una entidad geopolítica, o sea, geográfica, social, culturalmente, poblacionalmente, que ya no esté bajo la tutela ni religiosa de Yucatán, comercial de Veracruz, o dependiendo políticamente de algunos grupos de Chiapas. Entonces, ese elemento va a permitir que los diferentes grupos oligárquicos de Tabasco, obviamente fieles a la corona, fieles a la estructura política que tenía el virreinato de la Nueva España, decidan unirse para nombrar un representante y crear las condiciones que les permitieran a ellos tener cierta autonomía. Y es este personaje que no deja de ser polémico, sí. José Eduardo de Cárdenas. José Eduardo de Cárdenas va a ser nombrado a las Cortes de Cádiz y va a llevar su famosa memoria a favor de la provincia de Tabasco, que es el primer documento que de alguna manera sintetiza en el contexto del siglo XIX parte de lo que es la historia, la geografía, la producción, etcétera, etcétera, de Tabasco. Ahora bien, todo ese grupo se va a mantener fiel a la corona. Recordemos que los republicanos que empujan la Constitución de Cádiz van a ser derrotados, Fernando VII va a volver a ocupar regresa en 1814. el poder, y en ese contexto pues los tabasqueños se van a declarar como adeptos, súbditos de Fernando VII, ¿no? Y a partir de ahí podemos ver algunas cuestiones básicas de lo que es la historia interna de Tabasco, y ver cómo los procesos nacionales que se están dando en el contexto de la independencia empiezan a tener resonancia, influencia y una determinación histórica en la vida de los tabasqueños, ¿no? Sí, entonces
Eh, ¿Cómo llega 1810, se da el grito de Dolores, y en Tabasco propiamente no se gesta algo simultáneamente? Los diversos textos nos remiten a que hay una supuesta rumores, pero no hay un grupo que diga nosotros vamos a secundar una posición de acuerdo no solo al grito de Dolores, sino no secundan una posición siguiendo el ideario y los hechos de Hidalgo, ¿no? A regresar a este punto, estimados televidentes. Estamos en un programa especial dedicado a pensar, analizar el 203 aniversario de la independencia, de la Declaración de Independencia en Tabasco. Regresamos, vamos a unos promocionales. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial donde estamos reflexionando sobre el 203 aniversario de la Declaración de la Independencia de nuestro Estado, nuestro querido Tabasco. Estimado maestro Héctor, la figura central, ¿no? En ese sentido, como intelectual, como hombre letrado, José Eduardo de Cárdenas, ¿no? Él, el 24 de julio de 1811, presenta en las Cortes de Cádiz ese documento. ¿Cuál es el perfil histórico de José Eduardo de Cárdenas hoy en día? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, primero hay que decir que esa memoria que presenta él debe ser leída y revisada en el contexto de los intereses que tenía esa generación de mestizos, de criollos en Tabasco. Los intereses políticos y económicos que tenían las élites de aquella época. Y que en ese proceso hay que reconocer que esas élites y el mismo José Eduardo de Cárdenas van a representar en el contexto de la independencia una posición realista. Es decir, van a estar en contra de los insurgentes y van a mover todos los hilos que tienen a sus manos, que tienen que ver con el control de las instituciones locales, con la administración de la sociedad local, para oponerse a la independencia. José Eduardo de Cárdenas es un tabasqueño que se forma en Guatemala, que tiene una formación académica sólida, al igual que don Lorenzo Santamaría, es otro tabasqueño que estudió abogacía, que les permite tener claridad de qué es lo que está pasando, de qué es lo que está sucediendo. Y por lo tanto, la posición que asumen no es una posición casual. Es decir, luchar ellos en contra de la independencia, en contra de las insurgentes, a pegarse al poder virreinal y declararse súbditos de la corona y de Fernando VII, es una posición política que tiene que ver con el proyecto político que ellos asumen, con la identidad política que ellos asumen. En ese contexto, legítimamente podemos decir que José Eduardo de Cárdenas es el prototipo del antihéroe en contra de la independencia o de la independencia en Tabasco. Y hoy usarían la palabra conservador. Bueno, ultraconservador, porque hay conservadores que finalmente terminan pactando con los insurgentes y terminan haciendo la independencia. Tanto don Lorenzo Santamaría como José Eduardo de Cárdenas van a representar una
fidelidad a la corona y a lo que significa Fernando VII en el contexto de lo que es la Nueva España como colonia. Es decir, si nosotros queremos hablar hoy en día del colonialismo en América, tendríamos que ver cómo una serie de mestizos y criollos hicieron suyo el colonialismo, lo apoyaron y lo recrearon. Entre ellos, José Eduardo de Cárdenas. Por eso se tiene que revisar que la ciudad de Cárdenas debe llevar o no ese nombre. El solo hecho de que lo lleve implica asumir la reproducción del discurso, del proyecto que significó el colonialismo en América. Así es sencillo. Ahora, este dato de que en alguna parte lo leí, de que él dona parte de esos terrenos para la conformación, ¿son correctos o no es correcto? No, él lo nombran alcalde de San Juan Bautista de Villahermosa. Él personalmente toma como misión organizar un escuadrón del ejército realista para luchar en contra de los insurgentes. Él convoca que todos los tabasqueños en las distintas villas juren el nombre de Fernando VII y su apego. Además, él se dedica a cazar, a perseguir, a sofocar cualquier idea que pueda representar insurgencia o sublevación. Bueno, aquí hay dos figuras, encontré en nuestra revisión, que en 1914 se subleva José María Jiménez Garrido. Sí. Y precisamente lo combaten y no, sojuzgan. Y luego en el 1816 aparece otro personaje, Atanasio de la Cruz. No, si quiere ahorita hacemos una relación de quiénes son los tabasqueños que van a ser juzgados por ser considerados insurgentes, o también que van a promover las ideas de los insurgentes. En ese contexto hay que decir, antes de que se nos vaya el hilo de José Eduardo de Cárdenas, que la historia local, los libros de historia local, han ocultado de manera directa todos los actos que José Eduardo de Cárdenas hizo en contra de la independencia de México. Y cómo él va a sintetizar tanto lo que es el poder público como el poder eclesiástico, y que incluso va a operar para que los problemas, los enfrentamientos que tenían los administradores o los gobernadores o los alcaldes o el alcalde de San Juan Bautista de Villahermosa con los clérigos disminuyan. Y él va a ser el que va a poder conformar un grupo que va a sostener una perspectiva y va a sobrevivir después de la independencia. Y es un grupo que va a gobernar a Tabasco durante los primeros 30 años de la vida independiente de Tabasco. Ahí sí, desde la perspectiva de lo que va a significar el proyecto de los conservadores. Que lo que llama la atención es que José Eduardo de Cárdenas no llega a ver el proceso de independencia, porque fallece en enero de 1821. También don Lorenzo Santamaría no llega a ver el proceso. Él también fallece unos meses antes de que termine. Pero aquí lo importante es la labor que va a generar él para conformar un grupo que va a tener una identidad política. El otro día platicábamos con unos compañeros y decíamos, ahí es donde hay que empezar la reflexión sobre cuál es la identidad política, la identidad sociológica de los distintos grupos que han gobernado Tabasco. Entonces, y un dato importante que tengo aquí
es como podemos, rescatando el libro de documentos y datos para la historia de Tabasco de don Mestre Igliasa, podemos rescatar las actas que en cada villa firman los tabasqueños para pronunciarse en contra de la independencia en 1815, asusados por José Eduardo de Cárdenas. O sea, los hacen firmar. No, y también tenemos los datos de cómo José Eduardo de Cárdenas organiza una verbena popular y ordena que en cada villa se festeje la muerte de Mina, como una derrota de la insurgencia y de la independencia. Entonces, si tenemos tiempo, le puedo leer quiénes fueron, qué apellidos, qué familias fueron o lucharon en contra de la independencia en Nacajuca, en Villahermosa, en Tacotalpa, en Cunduacán, en Jalapa, en Jalpa, en Teapa. Y en el pueblo de San Antonio también hay una relación de gente que luchó en contra y estuvo en contra de la independencia, así como el Macuspana. Compártenos para que... Bueno, el 12 de septiembre de 1915, en Villahermosa, firman un acta declarándose súbditos de Fernando VII y de estar en contra de la independencia Francisco de Heredia y Vergara, José Nicolás Beltrán, Antonio de Serra, Francisco Betancourt, Jaime Ferrer, Juan José Sáenz Izquierdo, José del Monte, José Eusebio McDonnell, Juan Ignacio Martínez, Pedro Jiménez y José Benito Blasco. En Nacajuca, Bernardino Domo, Manuel Ayala, Luis Denis, Manuel Ruiz y Antonio McDonnell. O sea que yo, Tacotalpa. Ya me llamó la atención, dos no, pero familiares míos. Claro, no, y además yo que me sentía muy orgulloso de mi apellido. Bueno, hay que recordar que es en el contexto de 1815, de plena hegemonía virreinal, en un contexto en el que los insurgentes van perdiendo espacios y el proyecto de independencia, por el terror que desarrolla Venegas y los distintos comandantes militares de cada zona de la Nueva España, pues mucha gente decide no pronunciarse a favor de la independencia. Y también por medio de la fuerza o lo que representa el poder militar, le exigen a estos pobladores que juren a favor de la corona. No, sus apellidos van a estar los primeros 40 años ya me interesa investigar esa parte porque... de la vida de Tabasco. Los McDonnell de Cunduacán, van a ser ultraconservadores los primeros 40 años de la vida de Tabasco y aparecen en la mayoría de manifiestos de 1826, 27, 1831, 1838, etcétera. Y van a formar parte de este grupo que va a crear tanto José Eduardo de Cárdenas como don Lorenzo Santa Ahora, María. estos dos nombres que rescaté, José María Jiménez Garrido, en 1814, y Atanasio de la Cruz, en 1816, se supone que ellos impulsaron movimientos. Ellos forman parte de un grupo de tabasqueños que van a simpatizar o van a ser acusados. Yo aquí traigo un resumen. Acusados de promover la independencia o imprimir algunos pasquines, algunas especies de volantes con ideas en torno a la independencia, etc. Pero hay que hablar también un poco en qué contexto se va a dar esta lucha o estos juicios en contra de estos tabasqueños. Entre 1810 y 1815, los tabasqueños van a vivir las élites y los grupos en medio de dos conflictos principales. Uno que tiene que ver con el enfrentamiento que van a tener con los comerciantes que desarrollan el comercio marítimo, porque al iniciarles
independencia a nivel nacional, la corona ejerce controles sobre las fronteras marítimas. Y entonces eso va a generar que en Tabasco se enfrenten los comerciantes con digamos, el responsable de la administración local, que es el gobernador de la provincia. Y se van a dar ahí detenciones y van a acusar a estos comerciantes de tráfico ilegal, etcétera, etcétera. Y luego también se va a dar, los distintos gobernadores de la provincia se van a enfrentar con los clérigos y van a realizar diversas acusaciones en contra de sacerdotes locales, en contra de algunos representantes de la iglesia local, y ahí se va a dar una fractura muy importante que después José Eduardo de Cárdenas se va a encargar de parchar o de limar. Y en ese proceso también se van a dar estos primeros conflictos donde algunos tabasqueños, algunos rancheros, algunos mestizos tabasqueños, no tengo noticias de criollos, tampoco tengo noticias de miembros de la milicia, van a ser enjuiciados por difundir las ideas de la independencia. Y aquí hay que hacer notar un hecho, que en toda la Nueva España mucha gente va a ser enjuiciada y señalada de manera injusta como precursora de la independencia para dirimir conflictos interfamiliares, interpersonales, comerciales o políticos. Es decir, lo más fácil en la época para hacerlo caer en desgracia, acusar a alguien de ser insurgente o de promover la independencia. Y entonces aquí en Tabasco se va a dar eso con Canuto Losil, que es un comerciante que va a terminar incluso preso en Cuba, y se va a dar con Rincón y con muchos otros tabasqueños, sobre todo de la zona de la Chontal. Eso es interesante. Aquí la revolución de independencia, a nivel de descontentos y a nivel de manifestaciones, a nivel de señalamientos, de juicios y también militares, viene del norte. Perfecto. Pues muy bien. Pues agradecemos que sigan con nosotros en este programa. Vamos a unos promocionales y regresamos para cerrar nuestras reflexiones sobre este importantísimo evento que son los 203 años de la Declaración de Independencia de Tabasco. Gracias. Qué bueno que siguen con nosotros en este programa donde estamos abordando el 203 aniversario de la promulgación de la independencia en Tabasco. Estimado maestro Héctor, llegamos entonces a ese mes de agosto de 1821 en el que es comisionado a venir a Tabasco por Santa Ana, ¿sí?, ¿verdad?, un capitán veracruzano, el capitán Juan Nepomuceno Fernández Mantecón, a Tabasco para declarar la independencia de la corona española. ¿Cómo era el escenario? ¿Por qué se decide que venga este capitán veracruzano a declarar la independencia? Bueno, se decide porque a raíz del pacto que realizan Guerrero y Iturbide, se da una reestructuración de todos los grupos, sobre todo a nivel regional, que encabezan la independencia. Y entonces, la parte sur de México, quien la va a encabezar es Antonio López de Santana, quien va a ser el encargado de promover, de impulsar que la gente conozca el Plan de Iguala. Y él comisiona a Fernández Mantecón para que avance
sobre Tabasco a través de Huimanguillo y dé a conocer el plan, la gente jura el plan y donde se vayan teniendo las confluencias y las condiciones, pues se proclame la independencia de México. ¿Qué recorrido hace Mantecón desde Veracruz? Sí. ¿Por dónde pasa? Bueno, yo decía... Para llegar a ese día 31, sí, que bueno, no es... él va a encontrar las Bautista. condiciones y la población adepta en lo que es el cantón de Huimanguillo, que antes pertenecía a Coatzacoalcos, pero ya es la frontera netamente con Tabasco. Tanto en aquellos días, Tabasco y Huimanguillo ya forman parte de un espacio cultural, comercial, etc. Entonces, ahí, entre 1816 y 1821, ahí va a haber varios señalamientos de gente que va a promover la independencia, que va a difundir la independencia y que va a ser enjuiciada, encarcelada y procesada, y que se conoce como los infidentes tabasqueños, que están en el libro del maestro Enrique Canudas Sandoval, que es un libro donde narra cómo fueron tratados estos hombres, cómo fueron enjuiciados y cómo participaron en el contexto de la independencia. Entonces, viene por Huimanguillo y lo que tradicionalmente se hacía era que avanzaba el ejército, llegaba a los distintos pueblos y villas, daba a conocer el plan y la gente juraba el plan. Pero se necesitaba tener el control de la capital de la provincia para hacer la declaratoria de la independencia. Entonces diríamos que el 31 de agosto es la fecha en la que por primera vez en territorio propiamente tabasqueño. De acuerdo al informe que Fernández Mantecón le rinde a Santana. Entonces, tanto el libro de los primeros pasos de Andrés Manuel López Obrador, como los infidentes tabasqueños del doctor Enrique Canudas Sandoval, etcétera, coinciden en que ese día que entran, dan a conocer el plan y declaran la independencia. Después, el día 7 de septiembre, se hace una fiesta, una verbena popular y tenemos noticias de esa fiesta, esa verbena, etcétera, etcétera, y se levanta una proclama. O sea, Mantecón sigue avanzando desde Huimanguillo, sí, Huimanguillo, los diferentes Cárdenas, pueblos, sí, hasta llegar a San Juan Bautista. A San Juan Bautista de Villahermosa. Ahí enfrenta a alguien, algún ejército. No, el gobernador local se retira y de alguna manera Ángel del Toro no hay enfrentamientos. Ángel del Toro, que había sustituido a don Lorenzo Santamaría, y se retira y no hay enfrentamientos. Encuentra la plaza Mantecón, técnicamente la plaza libre, incluso ya encuentra ahí algunos miembros de lo que habían sido el ejército virreinal, adeptos y dispuestos a enrolarse en el ejército insurgente. Y podemos decir que a partir de ese momento, la vida de lo que fue la provincia de Tabasco va a estar atada a los vaivenes políticos que van a ir determinándose desde el centro de la República, primero en el contexto de la declaración de la independencia el 27 de septiembre de 1821 y en el contexto del nacimiento del imperio de Iturbide, y después cuando Santana desconoce a Iturbide a través del plan de Casamata, pues viene otro proceso que tiene que ver con cómo Tabasco se incorpora a un proyecto de carácter federal y al nacimiento de la República Mexicana. Hay que recordar en ese sentido que también este año estamos cumpliendo los 200 años de pertenecer Tabasco a la República, de formar parte de la primera República Mexicana a partir del acta constitutiva que se estableció, ¿no?, el 29 de enero de 1817.
25. 25. Bien, yo nada más para tener tener así como una imagen, se tiene el dato de cuál era la residencia de gobierno en esa época. O sea, por ejemplo, a dónde llegó Mantecón, porque se habla de la Plaza de Armas que ahí hizo, ¿no? Entendemos Sí. que es Plaza de Armas de hoy. No, se supone que incluso se hizo una especie de obelisco que luego Bueno, de hecho aparece en destruyó. algunas... No, el obelisco que conocemos, que aparece en el libro de México a través de los siglos, es un obelisco de la época de la época juarista. No es ese el o sea, obelisco. ya no existe de la vestigio Declaración de la aquello. No existe. Entonces, digamos, no hay como tal una casa de gobierno. Después se va a establecer en lo que se llamó la famosa Casa de Piedra como casa de gobierno, que estaba cerca de lo que hoy es el Tribunal Superior de Justicia. Después va a haber otra que está en la calle Juárez. Hay una placa ahí que es donde estuvo el gobierno que instauró el imperio francés cuando invadieron Tabasco en 1863, 64. Entonces, ahí hay una placa que existe hasta la actualidad. Y ya sabemos después cómo se construyó, porque hay por lo menos 2 textos, cómo se construyó el Palacio de Gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una residencia oficial. Lo que sí hay es muchas celebraciones en las iglesias. Y las declaraciones de la independencia o los distintos manifiestos, o ya sea a favor de Iturbide y el nacimiento del imperio, o ya sea el nacimiento de la república, vas a ir acompañado de misas, de campanadas de la famosa iglesia de Esquipulas y de misas. Y en todas ellas vamos a encontrar pronunciamientos. En el libro que hicimos nosotros aquí, Pensar la Patria, aparecen algunos a través pronunciamientos. de la provincia, aparecen ahí varios escritos y narraciones de cómo se va dando eso. Ahora bien, es importante decir que este inicio solo representa una pequeña parte o el origen en torno a cómo el tabasqueño fue construyéndose tanto culturalmente como lingüísticamente una imagen de sí mismo acerca de lo que significaba ser mexicano y ser tabasqueño. Y esa es la historia que está en Haciendo Patria desde la provincia. Toda esa serie de creaciones. Sí. De hecho, el libro es importante. Es único e irrepetible. Es decir, el campechano, el chapaneco, el poblano, el veracruzano, lo hizo con otros referentes, con otro discurso, con otras representaciones sociolingüísticas. Y entonces ahí vamos a encontrar parte de lo que es la identidad ideológico-política del tabasqueño. Sí. Quisiera, nos queda breve tiempo, quisiera acercarnos llega Fernández Mantecón, asume, ¿verdad? Diríamos, y dura menos de un año, ¿verdad? Se le acusa de delitos y parece que cayó en actos de corrupción, y el caso es que lo cambian, ¿no? Lo enjuician, y luego viene Manuel María Leyton, pero en ese periodo empieza a configurarse esa lucha entre quienes son partidarios de Iturbide, y luego cuando cae Iturbide, y es lo que mencionabas, ¿no? Cómo a partir de ahí se crean 2 visiones, 2 luchas
que va a ser a nivel nacional, y aquí vamos a tener pues los centralistas y los federalistas. Bueno, hay una posición que es hegemónica, la verdad, si la gente pudiera verme los brazos, me dan hasta escalofríos. Hay una cuestión que nace aquí. Las élites tabasqueñas, las élites políticas, los grupos políticos que tienen una hegemonía económica o administrativa en Tabasco, se van a ir adaptando a los grupos políticos que tengan el control en el centro de la República. Y entonces se va a dar una lucha en dos niveles. Los grupos que vienen de fuera, los administradores que vienen de fuera, tradicionalmente van a ser acusados de corrupción, y en más de una ocasión se va a poder demostrar que vienen con esa intencionalidad de solo saquear recursos para su beneficio propio. Y eso lo va a confrontar con los grupos locales. La otra cuestión es cómo estos grupos locales, si está Iturbide como emperador, le juran lealtad a Iturbide, como le habían jurado a Fernando VII. Si viene Santana con el plan de Casamata, le juran lealtad a Santana. Si asume la primera presidencia de México, Guadalupe Victoria, pues se declaran liberales. Si después viene un movimiento en contra de Guadalupe Victoria y en contra de los liberales, y los conservadores toman el poder, se declaran conservadores. Y en los primeros años de nacimiento de Tabasco como estado independiente, a partir de 1825, van a querer sostener una postura firme y van a meter a su primer gobernador a la cárcel. Agustín. El poder federal va a tomar. Ruiz de la Peña. Sí, y entonces ahí van a aprender que hay que adaptarse. Y así van a seguir hasta la época de Juárez. Por ejemplo, con Juárez les va a pasar que van a estar en contra de Juárez, apoyando a los conservadores, apoyando el golpe de Estado en contra de Comonfort y los liberales, y a los 3 meses tienen que decir, no, no es cierto, nosotros, como ya está triunfando Juárez, ahora apoyamos a Juárez. Y esa va a ser una característica que yo todavía no sé cuándo se rompió, o si se sigue dando de manera lineal. Bueno, realmente entonces estamos ante un escenario muy fértil para la reflexión sociológica e histórica. Hay que empezar a hacer estudios interdisciplinarios donde empecemos a aplicar los conocimientos de los teóricos de la ciencia política, de la ciencia jurídica, con las evidencias que produce la historia, con las reflexiones y la síntesis que genera la sociología, y desde luego con las aportaciones a nivel de lo que es la cultura, la identidad, la antropología. Entonces, ahí están las puertas abiertas. Definitivamente muy productiva esta reflexión, esta convocatoria que nos ha hecho el maestro Héctor Valencia. Muchas gracias, apreciado maestro. Y de esta manera, queridos amigas y amigos, llegamos al final de este programa con la certidumbre de que nos hemos acercado a nuestro origen como tabasqueños, a nuestro sentido de identidad de esta tierra tropical que a partir de 1821 ha luchado por configurarse como una tierra de progreso, de certidumbre y de esperanza. Las generaciones de hoy tenemos el compromiso de hacer brillar en todos los aspectos de la cultura, de tratar de conocerlo, la ciencia, del arte, de la justicia, para todos los que decimos llamarnos tabasqueños. Una vez más, maestro Héctor, gracias por sus valiosos Gracias aportes. a usted por la invitación. Yo me despido con esta reflexión del maestro Luis Villoro. Para saber por qué somos como somos, debemos mirar al pasado y aprender de él. Soy Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Muchas gracias por acompañarnos y darnos el favor de su atención.